Bien, pues entonces seguimos con nuestro estudio exhaustivo o estudio sistemático del Evangelio de Juan. El día de hoy toca el pasaje cuando Jesús purifica el templo. Es un pasaje bastante, está chiquito. Mira, son nada más estos versículos. Es el capítulo 2 del versículo 13 al versículo número 22. Vamos a incluir hasta el 25, este otro cachito de 3 versículos nada más de Jesús conoce a todos los hombres. Y ahí vamos a terminar el día de hoy. Se dice que hay, ¿cómo se dice? Que se puede verificar las versiones paralelas cuando hay el mismo pasaje, está en otra sección de la Biblia y aquí está en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, o sea, están los 4 evangelios este pedacito, así que es muy importante. Pero primero vamos a orar para encomendarnos a Dios a que nos guíe y ya empezamos. Padre, te damos gracias porque Sandra y yo tenemos esta oportunidad de reunirnos en tu nombre para estudiar tu palabra y conocerte cada vez un poco más. Te agradecemos esta preciosa carta de amor que tú nos escribiste, que se llama la Biblia, y que hayas inspirado a muchas personas en tiempos distintos y en localizaciones geográficas diferentes, para que entre todas las personas a las que inspiraste con tu Espíritu Santo escribieran las cosas que ahora nosotros tenemos para conocerte cada vez más. Gracias por haber plasmado allí tu carácter y por haber puesto allí para que nosotros conozcamos tu corazón, cuánto tú nos amas y cómo tú quieres que estemos cerca de ti. Lavamos nuestros oídos con la sangre de la corona de espinas de mi Señor Jesucristo, para que nuestros oídos estén dispuestos para escuchar tu palabra. Y como está escrito por el profeta Isaías, tu palabra no regresa a ti vacía, sino que siempre produce el fruto eterno para que la enviaste. Que tu palabra produzca su fruto al 100 por 1 en nuestras vidas el día de hoy y quede bien entendida y bien arraigada entre Sandra y yo, y si alguna otra persona luego escucha el audio o mira el video de este estudio, que también las personas que escuchen esta palabra a través de esta sesión entiendan el concepto, comprendan tu mensaje y produzca fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el pasaje se titula Jesús purifica el templo y te platicaba que aquí dice aquí está la cita, se encuentra también en el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, versículo 12, luego en Marcos en el capítulo 11 y en Lucas en el capítulo 19. Y la primera cosa que llama la atención aquí es cómo en el Evangelio de Juan está en el capítulo 2, o se está iniciando el Evangelio. Y en los otros evangelios está en el capítulo 21, en el 11 y en el 19. O sea, está ya como muy avanzado. Como que hay otras cosas que los otros evangelistas escribieron primero y hasta llegar a este pasaje. A ver, espérame un momento, ¿eh? Sí. Bueno, Ya, perdón. Sí. Entonces, sí, para que ya no. Entonces me llama la atención de que justo en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, o sea, de las primeras cosas que Juan establece acerca de Jesús, es cómo Jesús tiene un celo por el templo, que ahorita vamos a leer de qué se trata, pero los otros 3 evangelistas no lo ponen como entre las primeras cosas que platican acerca de Jesús. Y también llama mucho la atención, como mencionaba antes, de que está en los 4 evangelios. Así que, mira, cuando la palabra de Dios te dice una cosa, tienes que tomarla en cuenta. Pero si esa misma cosa te la repite 2 veces, tienes que fijarte muy bien y poner mucha atención. Si te la dice 3 veces, entonces debes de memorizarla y tenerla siempre presente cada día de tu vida. Pero si te la dice 4 veces, casi tienes que hacerte un tatuaje con eso que Dios te está diciendo. Sí. O sea, no te vas a tatuar porque la Biblia dice que no te rayes el cuerpo, pero es como decir, tengo que escribirlo con fuego en mi piel o de alguna manera, porque es una cosa súper importante. Y entonces, este pasaje está en los 4 evangelios, así que es una cosa muy importante. Dicho este preámbulo, pues vamos a ver qué dice en el evangelio. Aquí en el capítulo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Por cierto, vienen unas notitas aquí. Estas notitas, si le picas allá la nubecita en la Biblia YouVersion, o también en las Biblias vienen luego las notitas, te dice de dónde proviene esa cita.
Por ejemplo, aquí dice, estaba cerca la Pascua, y aquí te dice, en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 27, te explica la misma Biblia qué es la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Ok, ¿por qué está diciendo de que estaba cerca la Pascua? La Pascua era la celebración en la que los judíos recordaban cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto. En esa ocasión que Dios los sacó de Egipto, recordemos que Dios hirió con distintas plagas al pueblo de Egipto para que dejaran ir a los judíos. Los judíos los tenían como esclavos, o sea, los egipcios tenían a los judíos como esclavos, y entonces, incluso como ya se han multiplicado mucho, recordemos primero cómo fue que los judíos llegaron a Egipto. Los judíos llegaron a Egipto porque José, hijo de Israel, que antes se llamaba Jacob, fue vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes, y esos mercaderes lo llevaron a Egipto y en Egipto lo vendieron como esclavo, ¿sí? José estaba muchachito, pasaron años, fue encarcelado injustamente, y cuando estaba en la cárcel conoció a un panadero y a un copero que servían al rey. Cada uno tuvo un sueño, se lo platicó a José, José lo interpretó, le dijo al panadero, lo que tú soñaste significa que que te van a matar, y al copero le dijo, lo que tú soñaste significa que te van a liberar, y resultó que era verdad porque Dios le dio la interpretación del sueño a José. Dios fue el que le dijo lo que significaban los sueños. A veces Dios nos habla a través de los sueños, pero ese es otro tema. Entonces el chiste es que debido a que se cumplieron las cosas, eh, el copero sí fue delante del rey. José le dijo, cuando estés con el rey, acuérdate de mí y de que interprete tu sueño y háblale bien de mí al faraón para que me saque de aquí porque fui encarcelado injustamente. Y el copero dijo, sí, sí, claro. Y pues no, se le olvidó, ¿verdad? Como siempre. Entonces ya lo liberan, él está bien contento, hasta que el faraón tiene un sueño bien raro y bien extraño y pide la interpretación, y ninguno de sus sabios y de sus hechiceros se lo puede interpretar. Fue entonces cuando el copero dijo, ah, yo ahora que me acuerdo, yo estoy aquí porque yo tuve un sueño y un chavo que estaba ahí en la cárcel conmigo me lo interpretó. Pero vete a saber cuánto tiempo había pasado, no es el tema que estamos viendo ahorita. El chiste es que entonces así fue como sucedió. Sacan a José de la cárcel. José entonces halla gracia delante del faraón, lo pone como gobernador porque el sueño que le interpretó es el de las famosas vacas gordas y vacas flacas. Entonces José le dijo, Dios te está avisando que vienen 7 años de abundancia, luego 7 años de escasez. Sé sabio, administra la abundancia para que en la escasez tengas de qué mantenerte. Entonces el faraón lo encuentra a José muy sabio y muy atinado, lo pone como gobernador. Van los hermanos de José que lo vendieron a los mercaderes, van a Egipto buscando comida porque busca escasez en toda la tierra, y así es como entonces José les dice, vénganse, múdense a Egipto conmigo, miren, soy el gobernador, vénganse para acá donde hay abundancia porque están batallando, y entonces van allí y se quedan a vivir. Así es como llegan los israelitas se llaman israelitas porque son hijos de Israel, era Israel y sus 12 hijos, cuando apenas eran las 12. Los 12 hijos todavía no eran tribus porque apenas empezaban a tener familias, ¿verdad? Y así es como llegan los israelitas a Egipto. Pasan los años, los israelitas se multiplican, Dios los prospera, y entonces hay otro nuevo faraón que se levanta que no conocía a José. De hecho, así dice la Biblia. Surgió un faraón que no conocía a José, ni le importaba su familia, y este faraón hace que esclavicen a los judíos y los empiecen a utilizar para construir las pirámides de Egipto, y los hacían con trabajos forzados y todo. Este mismo faraón empieza a ver de que se están multiplicando mucho y entonces dice, no, pues al rato hasta se van a adueñar de Egipto. Entonces manda que se maten todos los bebés que nazcan de los judíos, que maten a los hombres, pero dejen vivir a las mujeres. Pero nace un niño que su mamá, bien sabia, lo pone en una cunita calafateada, lo pone en el río, y entonces lo encuentra la hija del faraón. La hermana de este niño lo iba persiguiendo mientras él iba ahí por el río para ir cuidando que no se lo comieran los cocodrilos y así, el río de Egipto, el río Nilo. Y entonces cuando llega con la princesa lo saca y dice, le voy a llamar Moshe porque lo saqué de las aguas, y Moshe significa sacado de las aguas. Y la niña bien trucha le dice, ¿quieres que te consiga una sierva hebrea para que te ayude a criarlo? Y ella dice, ah, sí, por favor, porque lo voy a adoptar. Y la niña bien sabia va con su mamá, y o sea que Moisés fue criado por su misma mamá biológica, pero bajo la tutela de la hija de Faraón. Y así fue lo que sucedió.
Crece Moisés, mata a un egipcio porque está maltratando a un judío y se enoja. Entonces huye porque pues tiene una reputación que cuidar, se siente que lo van a matar por haber, o sea, como lo van a acusar de traición porque mató a un egipcio por proteger a un esclavo. Se va al desierto, en el desierto Dios le habla, entonces le manda a liberar al pueblo. Esta es toda la historia de cómo ocurrió y así es como llega la Pascua de los judíos. ¿Sí? Y la Pascua significa que entonces ahora Dios usa a Moisés para liberar a los judíos del yugo opresor de los egipcios y sacarlos de Egipto para liberarlos, ¿sí? Y para que ya no sean esclavos. Esa es la Pascua de los judíos. Es una fiesta solemne para los judíos, se tienen que comer ciertas comidas especiales y se tienen que pagar redenciones, es decir, la tradición hasta que Jesús fue crucificado y resucitó, mandaba a los judíos que hicieran sacrificios por su pecado, acordándose del cordero que fue sacrificado y con la sangre de ese cordero pintaron los dinteles de su puerta para que la última plaga que Dios envió a Egipto, que fue la plaga que mató a todos los primogénitos, Dios envió un espíritu de muerte que mató a todos los primogénitos de los egipcios, no llegara con los judíos. Y todo esto tiene mucho simbolismo. La sangre que está del cordero, que está en los dinteles de las casas, representa la sangre de Jesús, que tiene que cubrir las puertas de nuestros corazones para que no dejemos entrar al espíritu de muerte, que es el espíritu que impera en el mundo entero. Entonces estaba llegando esa fiesta, se acercaba, y los judíos tenían que ir al templo, de donde estuvieran viviendo en esta temporada, tenían que venir al templo construido por Salomón y ofrecer sacrificios por sus pecados y celebrar la Pascua en familia con su propia gente. Entonces Jesús vino a Jerusalén, va al templo como toda la gente y ve a los que vendían, fíjate todo lo que vendían, bueyes, ovejas y palomas. Y también había cambistas, porque como había muchos judíos que vivían en otras regiones, por ejemplo en Grecia, no sé, en otros lugares, pues traían sus monedas de los lugares donde vivían. Es como si nosotros tuviéramos que ir a nosotros viviéramos en Canadá y tenemos que venir a México a la fiesta, pues tenemos que cambiar los dólares canadienses por pesos mexicanos, así que había cambistas allí. Y cuando Jesús los ve allí sentados, como que empieza a arder en ira, y dice el versículo 15, haciendo un azote de cuerdas, o sea, agarró cuerdas y ¡pum! Riatas. Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea, se alocó. Se alocó Jesús y empezó a aventar todas las mesas, tiró un montón de monedas. Imagínate a toda la gente ahí juntando las moneditas, todo el corredero de ovejas, de bueyes, el voladero de tortolitas, porque también tenían allí pajaritos, ¿no? Para los sacrificios. Y le dijo a los que estaban vendiendo las palomas, quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, cuando los discípulos vieron todo el espectáculo que Jesús estaba montando, dice Juan, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aquí hay otra notita. Eso está en el Salmo 69, versículo 9. A ver si le picamos. Vamos, le picamos. ¿No nos lleva? No nos lleva. Bueno, no le sé. Acá tengo mi Biblia impresa. En el Salmo 69, versículo 9, es un salmo que se escribió muchos años antes de que naciera Jesús. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, pero no todos. Y el Salmo 69 dice, el músico principal sobre lirios, Salmo de David. Este sí fue escrito por David. Y en el versículo 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, todos los insultos de las personas que se estaban burlando de ti cayeron sobre mí. Eso es lo que está diciendo este salmo y que le consumió el celo de su casa. ¿Por qué se acordarían los discípulos de ese pasaje de un salmo escrito proféticamente por David un montón de años antes de que Jesús naciera? ¿Qué se te viene a la mente, Sandra? ¿Por qué crees que los discípulos se acordaron de eso? Digo, ellos se lo sabían porque los salmos son cantos que se entonan en la iglesia por los judíos. O sea, ellos en sus templos, así como nosotros en nuestras iglesias cantamos alabanzas, ellos cantan los salmos que escribió David.
y en fiestas y en situaciones solemnes, ellos cantan los salmos escritos por David y por los hijos de Coré. Todo lo que está en el libro de Salmos son cantos que se entonan en hebreo y se cantan en festividades. Entonces se sabían la canción que dice, el celo de tu casa me consume, y los que se burlaban de ti cayeron sobre mí. O sea, las burlas de los que estaban contra ti cayeron sobre mí. Pero ¿por qué crees que se acordaría de eso en este momento en el que Jesús se pone loco y voltea todo y empieza a azotar gente? Mm, Pues supongo porque estaban vendiendo cosas en el templo. Ujú. O sea, lo estaban usando no para, bueno, yo creo, no Ah, como para escuchar la palabra de Dios o u orar, sino para vender sí, cosas. lo que pasa es que ya todo se había hecho, como todos, siempre los seres humanos tenemos esta tendencia por el capitalismo salvaje que nos gobierna, de todo lo hacemos bien comercial, ¿no? En todos lados y en todas las cosas. Ven que una cosa está pegando o que una cosa le gusta a la gente y ya lo hacen bien comercial. Las canciones, la música, hasta las cosas en educación. Por ejemplo, empiezan con que hay que trabajar por proyectos, entonces empiezan a vender tu kit con el proyecto para que ya nada más lo destapes y lo armes, ¿no? Y bueno, sé eso porque soy maestra y sé que prolifera, pero en todos lados así se hacen las cosas. Nos venden esta idea de que, por ejemplo, si no compras ropa que está cara, entonces tu ropa no es de marca, entonces eres pobre porque compras ropa barata, ¿no? Por ejemplo, o zapatos, Ajá. o los autos que manejamos. O sea, todo es así como siempre comercializarlo y siempre darle un valor agregado monetario. Y eso es lo que estaba pasando en realidad en el templo. Los sacerdotes en realidad ya no estaban preocupados por las almas de las personas, no estaban en realidad haciendo una conciencia así intrínseca de que lo que hacían en la fiesta de la Pascua era celebrar que Dios los había librado de la esclavitud. Ese es el mensaje. La palabra Pascua o Passover en inglés, Passover significa pasar por encima, porque la palabra Pascua, la palabra original en hebreo, significa literalmente eso, pasar por encima. Y es que los judíos pasaron por encima del Jordán o lo cruzaron sin ahogarse y pasaron por encima del yugo de la esclavitud y fueron liberados. Y eso es lo que significa esta festividad. Y los sacrificios que se hacían de animalitos ya no se deberían de hacer ahora, pero en aquel entonces los sacrificios que se hacían de animalitos eran una profecía de que Jesús es el Cordero inmolado, el Cordero Pascual, y él sería sacrificado para pagar nuestros pecados y para vencer la muerte sobre nosotros. Pero los sacerdotes ya no lo hacían con todo este sentir, sino que en realidad ellos ya hasta tenían sus mesitas de cambio de divisa para que a ver qué trajiste tú. Ah, vienes de China, ah, pues pásame los pequines o como se llamen, no sé, pásame las moneditas espartanas y yo te los cambio por monedas judías y así, ¿no? Para contarle que puedas comprar tu animalito para poderlo sacrificar. Y ya todo era simplemente comercial. Y por eso los discípulos que traían bien fresquecitos las canciones que cantaban, se acordaron del Salmo 69, verso 9, de El celo de tu casa me consume. Entonces los judíos que estaban allí, no los discípulos, los demás judíos que estaban allí, principalmente los que estaban vendiendo, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, en otras palabras, ¿con qué autoridad estás tú haciendo estas cosas? Y Jesús les respondió y les dijo, destruyan este templo, así, fíjate destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, está loco. Salomón tardó 46 años en construir este templo y era pudiente y tenía todo el oro y toda la madera y todo lo que necesitaba. Y este loco dice que lo va a levantar en 3 días, está mal de la cabeza, porque ellos seguían pensando de manera natural. Y aquí dice en el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús no estaba hablando del templo de piedra en el que estaban haciendo todo lo de los cambistas y así. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Ah, ¿cómo haces ruido tú? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, como resucitó al tercer día de que lo mayugaron y lo destruyeron su cuerpo,
sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y entonces creyeron la escritura y la palabra que Jesús les dijo. De hecho, aquí dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, y hay una notita. Y aquí está la notita respaldando que también Mateo lo escribió y también Marcos. Si nos vamos a Mateo 21, 12 al 17, que es el otro pasaje donde está, a ver, aquí nos dice, Mateo 21, 12 al 13, o 12 al 17. Le puedo poner aquí, y entonces me voy a Mateo, le quitas por favor el plato al perro, Claro. mejor dale agua, tiene sed. Mateo 21. Mira, si te fijas, el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos y ya casi al final, o sea, hasta el capítulo 21, es cuando está relatando este pasaje. Aquí está, purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, es lo mismo que nos platicó Juan hasta aquí. Y les dijo, escrito está, esto no lo dijo Juan, o sea, esto no lo escribió Juan, lo que Jesús les dijo. Mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la hicieron cueva de ladrones. Ahí está que fue lo que le molestó, que la hicieron cueva de ladrones, cuando está escrito que debería de ser casa de oración. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. Fíjate, este detallito no lo menciona Juan. Este detallito a Juan lo pasó por alto. Él platicó de la ira de Jesús, platicó de cómo los discípulos se acordaron de que el celo de tu casa me consume, pero Juan no se acordó de platicar que vinieron ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, y aquí está especificando a qué se refiere Juan cuando dice, y los judíos que estaban allí, viendo lo que hacía, pero aquí dice, viendo las maravillas que hacía, porque es una maravilla que Jesús esté sanando ciegos y cojos. Fíjate bien, ¿eh? Sanar a un ciego significa que le pone a una persona algo que su cuerpo no tiene. ¿Por qué una persona se queda ciega? O sea, tenemos los ojos, son para ver. Ujú, ujú, ¿Por qué una ujú. persona se quedaría ciega? ¿Qué implica? Pues que ya no le van a servir sus ojos. ¿Qué es lo que hará que dejen de funcionar los ojos? ¿No has oído alguna vez así como de, esta persona está ciega porque, Porque le pasó algo, ¿cómo qué? un accidente. Bueno, puede ser. O hay otros que son ciegos de nacimiento porque, por ejemplo, Ajá, nacen también. sin córnea. O sea, les hace falta una cosa que debería de estar en el ojo y eso hace que no funcione, ¿sí? Les falta algo. Hay una cosa que no Ujú. existe ahí, que debería de existir, ¿sí? ¿Quién es un Sí, cojo? pues que no puede caminar. ¿Y por qué no pueden Bueno, que caminar no. un cojo? Bueno, sí puede caminar, pero mal. ¿Y por qué alguien estaría cojo y no podría caminar bien? Porque a lo mejor tiene algo o no tiene algo en uno de sus pies. No tiene algo en algunos de sus pies. A lo mejor le falta un pedazo de pie, le faltan los Ajá, dedos o le falta un pedazo de hueso en la cadera. O sea, hay ajá, algo también que hace falta. Cuando la Biblia menciona maravillas, se refiere a un tipo de milagro que se llaman milagros creativos. Los milagros creativos son aquellos en los que Dios de la nada crea una cosa que no existe delante de los ojos de la gente. Hay testimonios de personas que están en un servicio en el que un pastor o un apóstol está orando y están calvos por completo y después de que el apóstol ora, ¡pum!, le sale pelo. Así, de estar pelones por completo donde no había nada. Ha habido casos de personas que no tienen el oído, que nacieron sin el oído interno y la oreja está hasta así como cherrengue y ¡pum!, su oreja se les acomoda y el oído interno se les construye. O sea, todo el órgano del oído interno que no existe, que no está en ese cuerpo, ¡pum!, se genera, es creado. Ahí leyendo un libro de un apóstol que vino a predicar a México, es mexicano, pero vive en Estados Unidos, vino a predicar a México, y cuando estaba aquí se le acercó un hombre que le faltaban los dedos pulgares de la mano. O sea, tenía estos 4 dedos, pero no tenía los pulgares, como los cojos, que a lo mejor no tenían pies. Y entonces orando,
¡pum!, le crecieron los pulgares y el hombre maravillado. Y esto fue además, fue una maravilla, un milagro creativo y además un acto profético de que Dios estaba levantando el misterio del apostolado en México, porque el dedo pulgar representa a los apóstoles. Hay 5 ministerios básicos, que eso es tema de otro estudio, pero hay 5 ministerios básicos y de estos 5 ministerios básicos, el que está representado por el dedo pulgar, o sea, cada dedo representa un ministerio básico de la iglesia y el que está representado por el pulgar es el del apóstol. Entonces, ese milagro creativo, eso dijo. Y lo que estaban diciendo estos milagros creativos que Jesús estaba haciendo es que él venía a restaurar la sanidad, la salud de las personas, creando cosas nuevas de la nada que no existen. En la segunda carta de los Corintios 5:17, Pablo escribió: si alguien es nacido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, nos hace algo nuevo. Como en la vez pasada que hablábamos del milagro de la conversión del vino. De agua puerca se transforma en vino de la mejor calidad, porque hace todo nuevo. O sea, de algo que aparentemente no sirve, que está incompleto, que está cojo, que le falta la córnea, hace algo completamente nuevo. Y estas maravillas son, te digo, milagros creativos. Entonces, por eso se molestaron. Dice, y a los muchachos, los principales sacerdotes y los escribas, viendo estos milagros creativos que Jesús estaba haciendo, y viendo a los muchachos que lo aclamaban en el templo y decían, ¡Hosana al hijo de David!, se indignaron. Vino a quitarles su poderío, porque ellos eran los sacerdotes. A ellos les correspondía hacer estos milagros creativos, pero los hacían no, porque si los hubieran hecho, habrían cobrado la anita por hacerlos, ¿verdad? Porque todo ya era negocio. Entonces Mateo está diciendo aquí algo que Juan no dijo, lo de los milagros creativos y lo de la alabanza que Jesús estaba recibiendo. Y entonces le dijeron, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los escribas le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿que nunca leyeron que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y hay otra pista aquí, eso está en el Salmo número 8, en el versículo 2. En el Salmo número 8, en el versículo 2, déjame voy rápidamente a mi Biblia impresa porque no le quiero mover de aquí donde estamos. Ahí. Pensé que lo tenía un separador en los salmos, pero no. No importa, aquí están los salmos. Versículo 2 dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, como ahí dice que eran muchachos, o sea, eran jovencitos o eran chiquillos a lo mejor, plebes, dirían en Culiacán, por ejemplo, aquí, o chamaquitos. Entonces, por eso Jesús le dijo, ¿y qué no escuchaste? Que de los niños se perfecciona la alabanza. Dice, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Bueno, y aquí ya, lo último que les dice fue, ¿y a ustedes qué? Si de los niños se perfeccionó la alabanza, ustedes también deberían de alabar y no saben cómo hacerlo. Y se va. Bien. El otro pasaje está en Marcos. Vamos a Marcos. Aquí está Marcos. En el capítulo 11, en el versículo 15. Veamos aquí que primero ocurre la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús cuando se acercaba la Pascua, cuando lo reciben con las palmas y por eso el domingo de Ramos, de acuerdo a la tradición católica. Luego maldice la higuera estéril y entonces, después de entrar con ovaciones y de maldecir a la higuera estéril porque no daba fruto, sigue la purificación del templo. Y dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hasta aquí los 3 evangelistas vieron lo mismo. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Aquí hay un dato que Juan y Mateo no nos dijeron antes, pero Marco nos está diciendo. O sea, venían con sus utensilios para la adoración, supuestamente, para hacer los sacrificios, y Jesús no los dejaba pasar. Y dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Ojo, para todas las naciones. Y resulta que los judíos solo dejaban adorar ahí a los judíos. O sea, si llegaba un romano y quería entrar al templo a adorar, tú eres romano, no eres judío. Eran muy elitistas. De hecho, muchos judíos todavía son.
Y dice, pero ustedes la hicieron cueva de ladrones. Otra vez, cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. De nuevo aquí está lo que Juan dijo y los judíos que estaban allí. Ya Mateo y Marco están diciendo, esos judíos eran los escribas y los principales sacerdotes, o sea, los meros meros de la religión. Y buscaban cómo matarlo. Aquí hay otro detalle que no nos dijeron Juan y Mateo. Querían matarlo porque tenían miedo. Fíjate bien, ¿eh? Querían matarlo porque le tenían miedo. ¿De qué le tenían miedo? Pues de que les quitara la chamba, porque si lo estaban adorando, si él estaba con autoridad haciendo eso y todo el pueblo lo estaba aceptando, se les iba a acabar la chamba. ¿Y ahora de qué iban a comer? Ya no iban a ser los sacerdotes ricachones que eran y los fariseos admirados, ¿no? El ego. Entonces le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y ya no dijo nada más. Aquí Marcos nada más nos dice, pues llegó, hizo su desastre Jesús en el templo, tiró todo y lo querían matar, entonces se fue. Eso es todo lo que Marcos nos dice. Ahora vamos a Lucas. Pero aquí, atención, un detalle que Marcos nos da luz, que no nos dijeron los otros, es que le temían miedo. Ahora en Lucas, en el capítulo 19, a partir del versículo 45. Damos el versículo 45. Aquí también está hablando de la entrada triunfal en Jerusalén, luego habla de la purificación de... aquí ya no dice lo de la higuera, pero ya se pasa a la purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Bien, por cuarta vez les está diciendo, o sea, por cuarta vez leemos en esta tarde, los 4 apóstoles vieron lo mismo, que Jesús estaba indignado, que entró al templo haciendo un desastre, que les dijo que debería ser una casa de oración, pero en su lugar la hicieron cueva de ladrones, ¿sí? Eso sí, los 4 evangelistas están completamente de acuerdo. Uno notó que estaba haciendo milagros creativos, que los otros no notaron. Otro notó que los fariseos y los escribas le tenían miedo, que los otros no notaron. Otro se dio cuenta de que lo estaban alabando los muchachos, pero lo que los 4 vieron perfectamente bien es que debería ser casa de oración y en su lugar la convirtieron en casa de ladrones. Entonces dice, y enseñaba cada día en el templo, o sea, cada día significa que no se fue luego, luego. Los otros apóstoles dijeron que lo querían matar, entonces se fue o que salió de la ciudad, pero aquí dice que cada día enseñaba en el templo, o sea, sí se quedó unos días enseñando. Y esto está en Lucas 21:37 también. Dice, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matar. Aquí también nos lo dice. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. O sea, tenía tanto la atención de la gente que se habrían visto bien obvios si llegan y lo matan enfrente de todos. Y pues iban a echar a toda la gente encima. Entonces no les convenía, ¿sí? Tenían miedo de que les quitara la chamba, pero no podían matarlo porque se quedaban sin chamba de todas maneras. O sea, les obtenían lo mismo, así que no les convenía. Bueno, entonces de estos pasajes, fíjate bien, de nuevo, voy a volver a resaltar porque estas son las cosas importantes. Número 1, Jesús no estaba hablando del templo físico cuando dijo que lo destruyeran y en 3 días lo iba a reconstruir, él hablaba de su cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es el verdadero templo. Número 2, el templo debe ser casa de oración, no cueva de ladrones. O sea, si hay un lugar de una construcción, un edificio en donde la gente debe de congregarse, debe de ser para adorar a Dios y para hacer oración, no para comercializar. Y es cueva de ladrones, lo que los fariseos hicieron allí. Número 3, Jesús sana y hace milagros creativos cuando la gente lo busca de todo corazón y de verdad, no cuando nomás van a comprar y vender palomas, bueyes y etcétera, o sea, a cumplir con la liturgia y a cumplir con ir a la iglesia, ¿sí? Y Jesús provee enseñanza en su templo cada día para las personas que verdaderamente lo buscan. Pero cuando las personas no tienen la inclinación correcta hacia Jesús, tienen miedo, ¿sí? Una cosa es el temor reverente hacia Dios, o sea, de que tú temas dentro de ti lastimar el corazón de Dios, ese es el temor reverente, el respeto por Dios. Y otra es que te dé miedo
qué te va a hacer, cómo te va a castigar, que te va a dejar sin chamba si estás haciendo algo que no debes de hacer, si estás obrando de manera inadecuada. Vamos a regresarnos al Evangelio de Juan. Estábamos en el capítulo 2, después de las bodas de Caná. Y luego dice, estando en Jerusalén, bueno, aquí dice que los discípulos se acordaron cuando resucitó de que había dicho que iba a reconstruir el templo, y luego dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Juan no nos dice cuáles eran las señales que hacía, solo nos dice que hacía señales. Entonces nosotros, si nos quedamos solo con esta versión, podemos pensar, las señales que hacía era tirar las monedas y correr a todo el mundo. No, se refiere a los milagros creativos de las maravillas de las que habló el otro evangelista. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesús sabe que las personas no somos confiables. ¿Sí? En pocas palabras. Bien, ¿cómo aterrizamos todo esto a nuestra vida cotidiana y a las cosas que nos ocurren actualmente? Mira, lamentablemente, así como pasó cuando Jesús estaba allí indignado y volteando las mesas y sacando a todo mundo del templo, así pasa actualmente. Hay muchas iglesias, no nada más de ciertas religiones, o sea, a lo mejor podemos ponernos bien acusadores nosotros y decir, ay, sí, los testigos de Jehová, porque ellos dicen esto y aquello. Uy, sí, los mormones, porque, uy, ellos acá y allá. No, no, pues los católicos, porque los católicos esto y aquello, ¿no? Pero dentro de las mismas iglesias cristianas, donde se supone que debería de estar el verdadero espíritu de la Biblia, el verdadero Espíritu Santo, dentro de las mismas iglesias cristianas hay muchas que están así como en esta, ¿sí? Y es bien triste y es lamentable. Hay un pasaje, no me acuerdo dónde está, pero ahorita te lo busco. A ver, donde habla acerca de los pastores y habla de lobos. Vamos a ver si lo encontramos. Donde Jesús les dice, no me lo puso aquí. Ay, aquí está. Estaba leyendo y yo pensé que no y le puse otro. Bueno, me voy para atrás. Este. Hechos 20:29. Vamos a ver. Llévame ahí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hay varios pasajes en donde la Biblia compara a los pastores que no cuidan a sus ovejas con lobos rapaces. Hay un pasaje en específico que dice que los pastores no tuvieron cuidado del pueblo y en lugar de tener cuidado del pueblo, los lanzaron a las fieras del campo, a las ovejas, o sea, a las personas que nos congregamos en las iglesias. Y bueno, como esto se está grabando y luego a lo mejor lo vamos a dejar público, no quiero como ser demasiado específica, pero esa iglesia en la que tú te congregas, que es en la que yo me congregaba, es una de esas. Y de verdad necesitas, ya te había dicho, pero te dije, tú debes de buscar la guía de Dios y todo, pero sí te dije y te digo otra vez porque viene perfectamente al tema, necesitas encontrar otra iglesia, porque esa iglesia donde tú vas debería llamarse casa de oración, como dicen los evangelios, pero en lugar de eso es cueva de ladrones. Y con ladrones no me refiero a que es gente que se mete a las casas a robar, ¿verdad? O que andan cartereando, que sí los hay. De hecho, entre ellos mismos los dicen. Cuando yo todavía me congregaba allí, varias veces el pastor dijo, aquí tenemos a los sugieres, porque luego hay gente que se mete y que mientras usted está acá en la adoración con sus ojitos cerrados, empiezan a bolsear y a sacar carteras de las bolsas. Entonces sí pasa eso también. Pero a lo que se refiere es a lo que Jesús dijo que el ladrón te roba. Él dijo, más adelante lo vamos a ver porque está en el Evangelio de Juan, que le dice a sus discípulos, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El ladrón solamente viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Está en el capítulo 10. Algún día llegaremos, vamos en el 2 todavía. Pero el chiste es que así como estaba pasando en estos momentos en los que los fariseos, los escribas y los sacerdotes del pueblo judío que vivían dentro del templo y
y se alimentaban de lo que había en el templo, ya lo habían convertido totalmente en un negocio y en realidad ya no les interesaba la situación espiritual de las personas que iban a congregarse allí. El problema es que cuando se tiene este tipo de espíritu en las personas, se transmite a los que se congregan. Cuando tú te sometes bajo la autoridad de alguien, la persona, bajo la autoridad que tú te sometes, te transmite de su mismo espíritu que tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que si yo no tengo del Espíritu Santo, yo no puedo impartirte del Espíritu Santo. Y si yo en lugar de tener del Espíritu Santo tengo un espíritu egoísta, un espíritu de orgullo, eso es lo que te voy a transmitir. Y como tú decides voluntariamente someterte bajo mi autoridad, por ejemplo, si yo soy una persona orgullosa, yo te voy a enseñar a ti a ser orgullosa y te voy a arrastrar a donde está mi mismo pecado. Entonces, por eso te digo que tú y tu familia necesitan salir de esa iglesia en la que están, porque esa iglesia en la que ustedes están está comprobado, o sea, no lo digo yo ni es nada más por mi experiencia personal, sino porque yo he visto que ha sucedido con muchas personas que estaban allí, que ya no están cuidando fielmente de las ovejas. Si te fijas, hasta se puede notar en el número de gente que está allí y a cuántas personas realmente se conocen entre sí. Digo, tampoco se trata de que vas a la iglesia a conocer a la gente y hacer chisme, ¿verdad? Así de, ay, ahora me quedé platicando con los hermanos. Tampoco de eso, pero tú misma deberías de percibir, tienes el Espíritu Santo en ti y el Espíritu Santo te da testimonio, entonces tú misma deberías de percibir. Y en general así sucede con muchas iglesias. Cuando tú vas y entras en una iglesia, luego el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros te empieza como a alertar o te hace sentir algo. Si el lugar donde tú entras se siente paz, se siente armonía, entonces sabes que ahí mora el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es armonioso y es pacífico. Pero si desde que entras así como que dices, ay, aquí se siente medio rarito, entonces es que hay algo extraño ahí que ya hizo que la presencia de Dios ya no fluya como debería de fluir. Hay iglesias y hay lugares donde no está todo 100% perdido, donde apenas empezó como a infiltrarse allí algo que debería de salirse, pero no está todo perdido. Y hay iglesias donde ya el Espíritu Santo ya abandonó, ya se fue hace tiempo y nadie se da cuenta, ¿sí? Nadie se entera, porque siguen nada más con sus rituales. Entonces siguen haciendo las mismas cosas, siguen teniendo los mismos ritos, cantando alabanzas, teniendo palabra y todo, pero ya no hay la unción que había. Y hay casos todavía peores. Hay casos en donde hay iglesias en las que ya no está el Espíritu Santo allí y hay espíritus engañadores que simulan ser el Espíritu Santo, que pretenden dar profecía y hacer ciertas señales y prodigios que en realidad son para engañar a la gente. Y la gente sigue pensando de que es el mover del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes saber qué espíritu hay en el lugar donde tú te congregas y saber si el lugar donde tú te congregas está guiado por el Espíritu Santo? Por la palabra, ¿sí? La palabra que se predica es lo que te da la primera, ¿cómo se dice? La primera pista de si lo que está allí es correcto. Y otra, no nos guiamos por sentimientos, o sea, no unos sentimientos así como de, ay, es que ahí me siento feliz, ahí me siento triste, no ese tipo de sentimientos, sino la sensación de la atmósfera que se vive alrededor cuando estás allí. Y que se puede poner a prueba los espíritus. La Biblia nos dice que debemos poner a prueba los espíritus para saber si provienen de Dios o no. ¿Y cómo hacemos eso? Si el espíritu de la persona o cualquier espíritu, porque también hay veces que hay manifestaciones, por ejemplo, angelicales, si el espíritu está confesando que Jesucristo resucitó de entre los muertos, entonces es de Dios, pero si no, no. Así que si de repente ya hay mucha predicación que sí abren la Biblia, pero leen un versículo y lo demás se la pasan haciendo chistes o diciendo cosas que te hacen sentir bien y que como que rascan la oreja, eso no es palabra. Si de repente por el otro lado hay ocasiones en las que ya la predicación se volvió puro lanzar pedradas a la gente porque no diezman, porque no hacen esto o aquello, porque no sirven, qué sé yo, y es nada más como estar acusando, pues el espíritu que está ahí es de acusación en realidad. Y entonces así es como uno se va dando cuenta. Y también por el testimonio de las personas que se congregan allí. Jesús dijo que el buen árbol no puede dar mal fruto y el mal árbol no puede dar buen fruto, así que por sus frutos los conocerán.
Si hay fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu está en Gálatas, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Contra estas cosas no hay ley. Si hay ese fruto del Espíritu, entonces es un buen lugar para crecer. Pero si ya no hay ese fruto del Espíritu, ya no se confiesa a Cristo resucitado, ya no hay armonía y simplemente es un ritual todo el tiempo, e incluso muchas veces sales de la predicación o sales del servicio y en lugar de sentir la paz de Dios, sientes así como o un cansancio, así un agotamiento físico o un pesar, entonces ese lugar ya no es bueno para congregarse. Y bueno, no te voy a preguntar, ahorita que deje de grabar te pregunto para que no sea así como tan personal, pero esos son los tipos de cosas que suceden hoy en día. Y esa es la aplicación práctica de esta parte de cuando Jesús purificó el templo, ¿sí? Que hay cosas que Jesús quiere que sean hechas en el templo y no se hacen. Y las vimos ahorita en los evangelios. Jesús quiere que haya enseñanza de su palabra cada día en el templo. Jesús quiere que las personas que están allí no tengan miedo, sino solo reverencia y respeto por Dios, pero no un temor que los agobia. Jesús quiere que haya sanidades y maravillas en su iglesia. Y Jesús quiere que donde Él está, no se esté comercializando con la palabra ni se esté sacando provecho de las ovejitas. Por eso dijo, mi casa, casa de oración debe ser llamado, pero ustedes la hicieron cueva de ladrones. Y con ladrones no se refiere nada más a robar carteras o a robar bienes materiales. Si te roba la paz, si te roba la armonía, si te roba la tranquilidad, si te roba las ganas de vivir incluso, o las ganas de congregarte, entonces es un lugar en el que se está perdiendo. Y si te robas sobre todo la predicación de la palabra, porque en un lugar en donde te congregas debe de haber palabra sustanciosa. Y si no lo hay, pues no es un buen lugar. De hecho, por eso me fui de la primera iglesia en la que me congregaba. La primera iglesia cristiana en la que me congregaba, que tampoco voy a decir el nombre porque no se trata de eso, ahí donde me bauticé. Ya hubo una vez incluso que llegó un pastor de visita, vino creo que de Inglaterra a visitarnos y hasta se puso a decir ahí en el púlpito, se puso a decir, ¿qué es lo que quieren? ¿Que yo me pare aquí y les diga chistes como su pastor? Estaba bien enojado. Y así dijo, ¿qué quieren? ¿Que yo me pare aquí y les diga chistes como su pastor y los haga reír? No soy su payaso. Así bien enojado que estaba. Dijo, yo vengo aquí y les vengo a dar palabra y la palabra de Dios es dura. Los mismos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede consumir? Y estaba bien molesto. Entonces, esa fue como una cosa que yo vi que dije, ájala, si viene un pastor de fuera a regañarnos porque ya está muy payaso el pastor o ya están demasiados chistes aquí, pues algo anda mal. Y luego ya empecé a mirar, a fijarme en detallitos. Yo tenía poco tiempo de ser cristiana, no tenía mucho fundamento, pero desde ahí fue cuando me empezó como a prender el foco. Y entonces me fui a la otra iglesia donde conocí a Alberto y donde luego yo te invité a que te congregaras. Y ahí había la presencia del Espíritu y todo. Pero algo empezó a suceder que después cuando yo me fui, muchas cosas se fueron en declive. Y yo me he dado cuenta, pues porque hay noticias y así, ¿no? Y ves, pues, de que ya nos está predicando la sana doctrina y de que algo anda mal. Bueno, pues esa es la aplicación de la palabra de hoy, que te tocaba en realidad la semana pasada, pero tuviste una semana de gracia como para pensar, porque yo ya te había dicho antes que en esa iglesia hay una cierta atmósfera que afecta tu matrimonio, afecta a tu hijo, afecta tu propia vida y tus propios sentimientos. Y ya si tú aún así a conciencia decides seguir ahí, pues no sé, yo ya advertí. Y en general, a otra iglesia, si vas a buscar en otro lugar y llegas a otra iglesia, son las cosas que debes de ver. Lo primero y lo más importante, que se predique la sana doctrina, que se confiese a Jesucristo resucitado. Eso es lo principal y lo más importante. Y bueno, terminemos por hoy. Vamos a orar para dar gracias y ya tengo la grabación.
Padre, gracias por tu palabra y gracias sobre todo porque tu palabra sigue vigente todo el tiempo. Desde el momento en que fue escrita, desde antes de que fuera escrita por los seres humanos, tú hablas tu palabra y tu palabra es eterna. De hecho, así está escrito que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es eterna, vigente y poderosa. Y te damos gracias porque nos la confiaste, Señor, a nuestras torpes manos, que a veces no saben qué hacer con este tesoro tan maravilloso, pero tú nos tienes paciencia y aún nos diste a tu Espíritu Santo para guiarnos. Señor, guíanos entonces a comprender bien qué es lo que tú quieres decirnos, a buscarte de todo corazón y sobre todo guíanos a encontrar un lugar en donde congregarnos, porque está escrito que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí es necesario congregarse, pero enséñanos, Señor, en donde tú nos quieres sembrar, en donde tú quieres que nosotros estemos recibiendo de tu alimento y recibiendo la cobertura de un pastor que sí se preocupe por sus ovejas, con el mismo sentir que había en el rey David y que y que hay en el Señor Jesucristo todavía, de cuidar a las ovejas y de sanar y alimentar al rebaño. Gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.